Fernando Toledo, ¿cómo estás? Gracias por venir, esta es tu casa. Gracias, Mauricio, gracias por invitarme. Vienes acompañado de un grande, de Francisco Tario. Platícanos. Pues para aquellos que nos gusta la literatura y el fútbol, encontramos en Tario hay un gran personaje, ¿no? Él, tú sabes que fue portero del Club Asturias en los años 30. Sí. Tenía él 20 y tantos años. Y después, en la siguiente década, en los años 40, empezó a publicar cuento fantástico, sobre todo, pero tiene una larga producción, desde 43 hasta 68, que aparece Una Violeta de Más, que es uno de sus mejores libros. Quizá hermanado con Cortázar, ahora que mencionabas tú a Cortázar. Quizá un poco hermanado en lo fantástico con... En lo fantástico. Bueno, tenemos al Papa Juan Pablo II, a Albert Camus, grandes porteros, Chillida, otro gran portero de la Real Sociedad de San Sebastián. ¿Crees que haya influido el tema del oficio del puesto más desolado de la cancha para que el mundo fantástico se diera? Chillida dice que sí, ¿eh? Sí. Chillida cuenta que sí. No sé si qué pasó con Francisco Tario. No sé, bueno, le decían el elegante Peláez en los años 30, o el Adonis Peláez incluso, ¿no? Hay algunas crónicas que refieren sus atajadas. Él usaba los suéteres y la gorra como el arquero aquel Zamora de la selección española. Yo, entre los materiales de Tario que he revisado, encuentro que un día va en una carta a su mujer, le cuenta que va a ver el entrenamiento creo que del Real Madrid o de la selección española, y ve ahí a lo lejos a Zamora, que era como su modelo en la portería, ¿no? ¿Por qué antologar a Tario? ¿Y por qué supones que Tario no está, aunque sí está presente, no está tan frecuente en las tertulias literarias de este país? No, yo cuando empecé a leer a Tario no era una figura inexistente. Incluso yo hice varios recorridos por las librerías del centro de la Ciudad de México, y todavía compraba yo las ediciones originales, ¿no? Entonces había muchos mitos sobre lo del fútbol, el que había vivido en Acapulco, donde fue propietario de un par de cines, etcétera, pero no había nada aterrizado. Y yo me he ocupado un poco en rastrear esa historia, en ir a los archivos de Tario, conocer a sus familiares. Y ahora ya Tario es una presencia, digamos, más constante, ¿no? En los años 80 sí era raro que alguien leyera a Tario. Ahora es una especie de clásico, clásico nuestro, es un ¿no? Clásico de culto. Los jóvenes lo siguen mucho. Entonces, yo preparé para el Fondo de Cultura Económica las obras completas, que fue como mi trabajo ya más amplio sobre el personaje. Pero después Cali Arena me pidió que hiciera esta antología, también pensando en el público juvenil, ¿no? Que tuviera acceso a su obra, ¿no? ¿Qué fue lo que le hizo a Tario escribir? Pues, ¿y qué le hizo también pasar como un escritor de oscuro perfil, de los que estaban al margen? Sí, yo encontré, hace poco heredé una parte de su biblioteca, y lo más sorprendente para mí fue encontrar la antología de la literatura fantástica de Borges, Bioy y Silvina Ocampo en su primera edición, en la edición de los años 40. La de Sudamericana. La de Sudamericana. Él empieza a publicar en 43 la antología de la literatura fantástica, es del 40. Entonces para mí fue como un hallazgo antropológico, digamos, ¿no? Creo, es mi hipótesis, que él, a partir de esa lectura, fue que se lanza un poco a lo fantástico, que era un género entonces todavía no muy cultivado. Lo que se hacía en los años 40 en México era más bien realismo, costumbrismo, novela de la Revolución, etcétera, ¿no? Coincide con la imposición de la urbanidad. O sea, es hasta después de la guerra cuando la Ciudad de México se empieza a hacer formalmente una ciudad urbana, y aparecen esos relatos urbanos en el cine y también en la literatura. Sí, es posible, porque a la vez que publica La Noche en el 43, aparece una novela a finales de ese año que se llama Aquí Abajo, que ocurre en el centro histórico, entre Peralvillo y el Zócalo. Entonces es un mundo urbano que va a aparecer en la literatura, por ejemplo, en aquella novela de Salazar Mayén que se llama Soledad, o en los cuentos de Fren Hernández, que es también un autor más o menos de la misma época, ¿no? Pero creo que en lo fantástico Tario se anticipa mucho, ¿no? Se anticipa a Arreola, se anticipa a Rulfo, digamos, con ese universo de fantasmas que va a ser Pedro Páramo. Y tiene más comunicación con Borges, con los Cortázar, con lo que después equivocadamente iban a llamar el boom latinoamericano, pero que experimentaban justamente con lo fantástico. Sí, quizá si no se insertó
Tario en ese contexto fue que se sale del país, se va de México. En los años 50 se va a vivir a Madrid. Aparentemente huye de la mafia cinematográfica, ¿no? Ahora estoy yo leyendo una biografía de William Jenkins, este empresario. Muy buena biografía. De Andrew Paxman. Vino por aquí Paxman, sí. Y hay un momento en el que se cruzan las dos historias. Paxman no menciona a Tario, pero sí dice cómo llega Jenkins a Acapulco. Y el dueño de los dos cines de Acapulco era Tario. Entonces los hijos de Tario recuerdan que hubo llamadas nocturnas, que hubo amenazas y que el papá en algún momento les dijo: arreglen todos sus asuntos porque nos vamos del país. Porque, ¿no?, ya estaba el antecedente de Puebla. Sí, ya en Puebla ya habían matado a un empresario español, ¿no?, que tenía ahí un cine de variedades, o no recuerdo cómo se llamaba, ¿no? Pues te deseo mucha suerte, Alejandro. ¿Me ibas a decir algo? No, digo que yo supongo que Jenkins fue ahí el malo de la historia para exiliar a Tario y que lo olvidáramos unos años, pero por fortuna bueno que ahora está aquí. lo antologaste. Muy bien. Gracias, Alejandro, por venir. No, gracias a ti Mucha por suerte invitarme. con esta antología de Francisco Tario. Pues bueno, nos vemos al ratito a las 6:45 de la tarde en el segundo Expreso Doble de esta semana. Quédense con Susi Sáenz aquí en el Financiero Bloomberg. Vámonos con Moby. Sí, vámonos con Moby.